Buenas noches, amada iglesia. Como siempre, nuevamente es un gusto poder traerles la palabra y vamos a orar nuevamente para que el Señor nos dé de su palabra en esta noche. Oh Dios, oh Rey, oh Santísimo Salvador, nuevamente estamos reunidos en torno a tu palabra. Deseamos conocerte, deseamos entender tu voluntad, deseamos tener piedad. Hoy pusiste en mi corazón un versículo y meditaba en ello y pensaba en tu iglesia. Y tú decías a tu pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Padre, que eso no sea lo que haya en nosotros, que solo haya hipocresía, que solo haya maldad y que lo único bello que se ve en nosotros es lo exterior. Oh Padre, por favor, que tu palabra sea apuntalada en nuestros corazones y haga mella, profunda mella, en nuestras almas y en nuestras vidas. Por favor, te lo pido, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si es tan amable, acérquese nuevamente al capítulo 13 de Mateo y pueden sentarse. Vaya conmigo al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y como ya es bien sabido por ustedes, entramos a una sección importante del discurso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tercer gran discurso de nuestro Señor Jesucristo, compilado aquí en el Evangelio de Mateo. Y Mateo en el capítulo 13 nos está dando las parábolas del reino. Y vamos a leer desde el versículo 1 y saltaremos al versículo 18, desde el 1 hasta el 9 y saltaremos al versículo 18, que es la porción que nos corresponde de esta gran sección. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se les juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto a cual 100, a cual 70, y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros nos acercamos aquí al Evangelio de Mateo, debemos recordar algunos asuntos y con el ánimo de poder ayudar a aquellos que no nos han acompañado en esta sección, en esta porción en donde hemos explicado las parábolas del reino. Quiero ayudarlo a nuevamente conectar con esto y quiero hacerlo de una manera rápida porque tenemos mucho contenido aquí y espero poder culminarlo. Recordemos que estas son las parábolas del reino y nuestro Señor Jesucristo se ha tomado el tiempo de poder explicar a no solamente
las personas que lo acompañaban, sino de una manera particular, de una manera especial, a todos aquellos que habían aceptado las demandas del reino. Recordemos que el Evangelio de Mateo tiene el propósito de mostrarnos al Señor Jesucristo como el Mesías, el Rey esperado por la nación de Israel. Pero la nación de Israel, a manos de sus líderes religiosos, en el capítulo 12 de este mismo Evangelio, encontramos que ha hecho un rechazo al Rey, un rechazo flagrante, evidente al Rey. Y al rechazar al rey, consigo han rechazado el reino. Así que no pueden entender, no pueden entrar al reino, no pueden entender las verdades del reino. Y es que de una manera particular, nuestro Señor Jesucristo ha acercado o ha limitado su mensaje a solamente algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los que han aceptado las demandas del reino, los que han aceptado el manifiesto del rey, y solo a ellos es el beneficio de poder entender las verdades del reino. Aquí tenemos compiladas las verdades del reino. Por eso es bien llamado, bien conocido esta sección como las parábolas del reino. Es una sección particular aquí en el Evangelio de Mateo, en donde nuestro Señor Jesucristo ha dedicado tiempo a mostrar ese periodo de tiempo del reino en donde ya ha sido inaugurado por el rey, pues el rey está entre la nación, el rey ha llegado al mundo y él ha inaugurado el reino, y entonces esa inauguración se ve de una manera particular, y eso es lo que nosotros tenemos acá. Fue Jesucristo quien ordenaría a sus discípulos multiplicarse, a hacer otros discípulos. Eso lo encontramos en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Pero para algunos creyentes esto parece que es una opción. No es un mandato. Para algunos creyentes el ir a ser discípulos se convierte en una opción, no en un mandato dado por el rey. He escuchado por parte de algunos de mis hermanos, y creo que con el deseo de zafarse de la responsabilidad de proclamar esas riquezas del Evangelio, decir cosas como esta, y con seguridad usted lo ha escuchado: eso es para los que tienen algún grado de conocimiento en las Escrituras. Para quienes han estudiado teología, para ellos es el mandato. Nada más alejado de eso, damas y caballeros. Y creo que niegan con esta expresión que el mandato claro de nuestro Señor Jesús es id y haced discípulos. ¿Lo notan allí? No parece tan opcional. Id es un mandato. Y una vez aclarado esto, mis hermanos y amigos, de que cada creyente tiene la responsabilidad de ser un predicador, y quizá no un predicador formal, pero sí devoto, dedicado del Evangelio, algo que hemos de entender es que el mero hecho de proclamar lo que con certeza es la verdad no nos garantiza un éxito rotundo cada vez que nosotros proclamamos esas verdades. Y por experiencia usted lo sabe. Lo que quiero decir, en otras palabras, no es que como que el pecador siempre responderá de una manera satisfactoria al Evangelio. Y estoy seguro, mi hermano, que usted lo sabe por experiencia. Usted inicia la predicación del Evangelio, se prepara de la mejor manera, pero hay ciertas variantes, diversas formas en las que debemos esperar que el corazón del pecador responda al mensaje de Jesucristo. Escúcheme bien, no se desanime aún, mi querido hermano, porque esta es la advertencia que Jesús, el gran maestro, hace a sus discípulos. Y lo hace de una manera que no es particular. Si lo que Jesús desea es ser claro, esta no es la mejor manera en la que puede iniciar a ser claro. Transmitir una enseñanza de esta manera como Él lo hace, a través de parábolas, y después o posterior a esto no explicarlo, no es la mejor manera de comenzar un discurso, pensaría usted. Mis amados hermanos, lo que nos pertenece es proclamar las verdades del Evangelio y dejar en las manos de Dios los resultados. Y allí en Mateo 13 nosotros encontramos esto. ¿A qué nos proponemos con el capítulo 13 de Mateo? Bueno, habiendo leído el texto, notamos que Jesucristo se propuso ilustrar la verdad detrás de lo que sucede en el corazón del pecador una vez éste ha sido expuesto al Evangelio. Nosotros vamos y proclamamos el Evangelio
¿Y cómo responden esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo ilustra. Esto lo hace a través de graficar los corazones con 4 terrenos. Y Él lo hace uno junto al camino, pedregales, espinos y la buena tierra. Con esto aprenderemos, mis hermanos, que aunque somos responsables de esparcir la semilla, no somos responsables de lo que sucede con ella. Espero pues, mi querido amigo y hermano, usted tenga en la retina el panorama de Mateo. Yo quiero ir rápido allí porque tenemos mucho contenido, pero déjeme más o menos sintetizarlo para usted. El capítulo 1 al 4 encontramos la presentación de Jesús el Rey, del capítulo 4 al 7 las enseñanzas del Rey, del 8 al 11 el poder del Rey y del 11 al 12 la nación de Israel ha rechazado al Rey. Y usted ya tiene un panorama general de cómo hemos llegado hasta este punto. Guarde esto allí en su mente, pues este es el punto de quiebre donde Jesús pasó de predicar abiertamente el mensaje del reino, las palabras, el reino de los cielos se ha acercado. Es muy claro, a confinar su mensaje a un grupo selecto de discípulos, y Jesús lo expresa de esta manera en el versículo 11 de este capítulo 13, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Es entonces, mis hermanos y amigos, como lo que he dicho en estas enseñanzas pasadas, la gracia había terminado para la nación de Israel y el juicio por haber resistido, rechazado a su rey, estaba comenzando. Ahora quiero ser claro con esto, porque las parábolas que tenemos enfrente es la primera de las 7 y así llamadas parábolas del reino. Y usted sabe qué es una parábola: un relato de la vida real, diaria, que ilustra una realidad espiritual. Es un relato de la vida real que ilustra verdades del reino de los cielos, verdades espirituales. Pero, ¿qué verdad espiritual ilustra esta compilación, este grupo de parábolas? Recuerde lo que acabo de decir, estas son las parábolas del reino. Hay una verdad que nuestro Señor Jesucristo quiere dejar plasmado en el corazón de sus discípulos, y es que ellos están en el presente reino. ¿Cómo se ve el presente reino? Las parábolas del reino son la respuesta. Entonces, Él ilustra verdades del reino de una manera muy particular, eso como primero. Pero también traigan a la memoria lo que Jesús pretende enseñar con estas parábolas. ¿Qué pretende nuestro Señor Jesús enseñar con estas parábolas? Esto es, ocultar una verdad a quienes lo habían rechazado, y es por esto que Jesús dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, ¿más qué? Mas a ellos no les es dado. De esta manera, damas y caballeros, podemos decir que las parábolas aquí compiladas presentan o están comenzando con la parábola del sembrador, y que ilustra una verdad del reino para aquellos que aún no lo habían entendido. Una verdad del reino expresada en misterio. Por lo que nos preguntamos, ¿cuál es ese aspecto del reino que nos está siendo revelado en esta parábola? Lo que nos compete en el día de hoy es saber ese elemento en misterio del reino que ellos no lograban ver plenamente. Hasta aquí no lograban verlo plenamente, que al parecer, y al leer las parábolas, se refiere al reinado de Cristo sobre aquellos que creen en Él. Un hecho no sustancial, un hecho no visible, pero real en los corazones de los redimidos. No era muy real para ellos en ese momento, no era substancial, no era visible, pero era una realidad incuestionable en los corazones de aquellos que habían aceptado el reino de los cielos. Y es así como el capítulo 13, el versículo 3 nos dice, y les habló muchas cosas por parábolas, como ya lo marcamos, la enseñanza era diferente. Nuestro Señor Jesús cambia su manera de enseñar. Esto no era una analogía habitual, su enseñanza está definida por las parábolas. ¿Y qué propósito tenía Jesús con enseñar de esta manera? El propósito era revelar y ocultar. MacArthur dice, el acto de Jesús al velar la verdad ante los incrédulos fue un tanto un acto de juicio como de misericordia. De juicio porque los mantuvo en la oscuridad que tanto amaban, de misericordia al no exponerlos a más verdad que resultaría en más juicio para ellos.
Seguro las multitudes se habían reunido con ese propósito, de encontrar de Jesús algo, una enseñanza más, pero él oculta, vela estas verdades a través de una analogía, de una parábola para ser claros. El sembrador salió a salir. Esta es una imagen muy común en los tiempos de Jesús, donde usted podía pasar por la tierra de Palestina, mirar a sus alrededores y ver cómo sembradores estaban constantemente lanzando semillas a diestra y a siniestra, esperando que esta semilla cayera en una buena tierra, en una tierra preparada para esta semilla. Pero encontramos que el sembrador también podía toparse con algunos terrenos difíciles, y usted puede estar perdiendo de vista el mensaje por la familiaridad. Yo creo que los discípulos, aquellas multitudes que seguían al Señor Jesucristo, perdían el mensaje por la familiaridad de este. Y creo que entre los evangélicos no hay parábolas más conocidas que la del sembrador. Lo hemos visto en imágenes, en caricaturas, y yo no quiero que usted pierda de vista el mensaje por la misma familiaridad. Ahora escuche bien, lo que sucede aquí era lo siguiente: un sembrador indiscriminadamente lanza semillas, y al hacerlo de esta manera, nada garantizaba que todas ellas caerían en una buena tierra, por lo que entonces aquí vemos 4 terrenos donde la semilla reposó. El primero de ellos, el versículo 4, cayó junto al camino, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Estos son los terrenos. Nuestro Señor Jesucristo ha resguardado estas parábolas, ha resguardado este mensaje, y aquí nos muestra los terrenos. La ilustración, la parábola nos muestra 4 terrenos, y vemos uno junto al camino, versículo 4. Y es que la tierra de Palestina era un lugar lleno de caminos transitados, muy pisoteados por la gente. Usted podía encontrar lugares de siembra a lugares aledaños a su casa, y podía encontrar pequeños caminos en donde tanto el sembrador como los caminantes podían pasar por allí. Y al ser tan transcurridos estos caminos se pisoteaban, se aplanaban y se compactaban cada vez más, haciendo un terreno muy duro. Así que cada vez que un sembrador lanzaba las semillas, era muy probable que una de las semillas cayera en este terreno, un terreno no apropiado, un terreno no suave para la semilla, por lo que la semilla no podía penetrar en lo profundo de la tierra y quedaba en lo superficial. Al quedar allí en lo superficial, lo único que podía suceder con esta semilla, ¿qué era? O que la pisotearan, o que las aves rapaces se la llevaran, o que las aves deseosas de comer se llevasen esta semilla. Y esto es la imagen que nuestro Señor Jesús nos presenta acá. Guarde esto en su corazón, mi hermano y amigo, no lo deseche, porque nos servirá después para ver las implicaciones doctrinales detrás de esta historia. Pero la historia no termina allí. La historia continúa, y no solamente hay un terreno en donde el terreno es duro, está apelmazado, y la semilla cae de una manera superficial y las aves se la comen, sino que hay un segundo terreno, y son los pedregales. Y Jesús continúa diciendo que el método de lanzar las semillas causó que algunas de estas cayeran en pedregales. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Sé que al leer esto inmediatamente la imagen que se hace en nuestras cabezas es un montón de piedras en donde una pequeña semilla en donde una pequeña semilla cae. Pero esto no es así, mi querido amigo, ya que si una semilla cae en un montón de piedras, esta ni siquiera germina, porque no hay tierra. Y si usted lee con cuidado, dice que esta ¿qué? Brotó. Así que esto no es un montón de tierra, un montón de piedras solamente. Rápidamente, por no tener profundidad de tierra, no brota. Y esto nos habla de un terreno superficial. No es piedra solamente, es un terreno muy superficial. Es probable que Jesús considerara algunos terrenos en Israel, y en esta ocasión se estuviera refiriendo a una capa muy delgada, muy fina de tierra, que bajo ella oculta muchas piedras. Y esto lo podemos ver en Palestina. Si usted mira imágenes de Palestina, usted puede ver que hay una capa muy fina en la tierra de Palestina,
en donde es probable que haya tierra, pero que solamente esa capa de pocas piedras diminutas hacen que una semilla no alcance profundidad. Así que ésta surge hacia arriba, pero no tiene profundidad. Y Jesús tiene esto en mente. Por esta razón, la semilla cae, penetra esa delgada capa, pero rápidamente brota, porque no tiene profundidad. Y se seca por no encontrar profundidad y humedad, como dice Lucas. Y el versículo 6 de nuestro pasaje a considerar nos dice lo que sucedió con esta semilla. Versículo 6. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ya tenemos dos terrenos. Tenemos un terreno que es muy compacto, duro, y tenemos un terreno que es superficial. Pero llegamos al tercer terreno, y este es entre espinos, versículo 7. Continuando con nuestra narración, Jesús toca un terreno que ya ha sido habitado, y por los espinos. Este es el hábitat natural de estos espinos, de alguna maleza que crece allí en esta tierra. Así que para esta maleza es muy normal crecer rápidamente, porque es su hábitat natural. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto era como plantar maíz en un terreno lleno de maleza. Cualquier sembrador experimentado sabe que esto es una locura, ya que será inevitable que la cosecha se eche a perder, porque la maleza surgirá rápidamente quitando los nutrientes. No sé cuántos de aquí tengan la oportunidad o hayan tenido la oportunidad de cosechar, de lanzar semillas, y saben que la maleza no son buenas noticias para el sembrador. A la luz que la cosecha necesita, la maleza no permite que ésta penetre, y entonces se ahoga. No es óptimo, no hay un óptimo crecimiento. En este caso, los espinos causan este efecto nocivo para la mies. Estos crecerán con rapidez, me refiero a la maleza, y la buena cosecha no podrá emerger y producir su fruto, por lo que este es otro terreno que desecha la semilla. Y yo creo que usted ya va notando que vemos tres terrenos que desechan la semilla. No hay semilla que pueda germinar en estos terrenos, pero tenemos una buena noticia. Nuestro Señor Jesús nos da un último terreno, la buena tierra, versículo 8. Ahora por último Jesús menciona esa buena tierra que el sembrador espera hallar, una preparada para tomar la semilla y hacerla producir una cosecha abundante. Este terreno es blando, es profundo y libre de espinos que puedan entorpecer el crecimiento de la semilla. Este es un terreno adecuado para que la semilla caiga y produzca a 100, a 70 y a 30 por una. Pero ¿qué significa todo esto? Hemos visto la ilustración, hemos visto lo que nuestro Señor Jesucristo quiere ilustrar y lo hace de una manera magnífica, pero ¿qué se propone nuestro Señor Jesús con esta parábola? Bueno, hasta este momento la iglesia del primer siglo, o por lo menos la iglesia incipiente, la iglesia que apenas estaba naciendo, era particularmente de judíos. Y recordemos que los judíos tenían una noción del reino. Y esa noción del reino tenía que ver con que nuestro Señor Jesucristo, o el Rey esperado por ellos, la simiente de David, el vástago de David, trajera a este reino que él iba a establecer, trajera para la nación de Israel total libertad, que ellos pudiesen de una manera hegemónica reinar sobre las demás naciones, y para ellos que hubiese hostilidad en el reino no es algo que esté en sus mentes, no es algo claro para ellos. Y nuestro Señor Jesús ya está diciendo que este es el presente reino y que deben poder encontrar en estas verdades los mensajes del reino esperado por ellos. Pero si este es el reino y ellos tienen ideas preconcebidas del reino, ¿cómo es que hay hostilidad? ¿Qué debían esperar los discípulos? Bueno, los discípulos debían prepararse para este tiempo en particular. Un tiempo en donde debían proclamar las verdades del reino,
debían establecer ese reino a través de la proclamación del Evangelio, pero no era como ellos lo esperaban. Vendría hostilidad. No todos recibirían el mensaje del reino de la misma manera, y eso es lo que nos ilustra aquí. Así que los discípulos debían estar preparados para esos 4 terrenos. 3 terrenos hostiles, 3 terrenos difíciles, pero un terreno que está apropiado para el Evangelio. Un terreno que está listo para las verdades del reino. Y aquí tenemos la interpretación de la parábola. Hasta aquí finaliza esta parábola y Jesús culmina con estas palabras: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ya explicamos un poco de esto. En otras palabras, dicho de otra manera, lo que nuestro Señor Jesús quiere decir es: si usted puede entender este mensaje, entiéndalo. Sencillo. El deseo del maestro es que usted entienda y discierna el significado de esta parábola, por lo menos si usted está dentro del reino. Si no, esto traerá juicio. Aunque sabemos que no todos pudieron ni podrán hacer esto, esta parábola no tuvo ni tendrá efecto en algunas personas. Y aquí hay algunas de esas personas en quienes esta parábola no tiene efecto, no tendrá efecto, pues la dejarán pasar. Pero si usted hoy tiene oídos para oír lo que esta parábola enseña, présteme mucha atención. Alguien dijo esto: los únicos que pueden entender esta parábola son aquellos que tienen al Rey como su maestro. Al Rey Jesús como su maestro. Y usted sabe qué tiene que pasar primero. El Espíritu Santo debe hacer una obra en usted. Solo aquel que es espiritual puede entender las verdades espirituales del reino. No hay otra manera. Con seguridad usted puede entender el mensaje superficial de esta parábola. La ilustración que nuestro Señor Jesucristo está utilizando es básica. Usted no tiene que tener un intelecto o de un genio. No tiene que tener un IQ de un genio. Usted puede entender lo básico de estas enseñanzas, pero la profundidad de esto, lo espiritual de esto, es resguardado solo para algunos. Si usted no acepta al Rey, no acepta su reino y no acepta las implicaciones de ese reino. No puedo sencillamente dejarlo ir con la explicación de la parábola. Déjeme darle el significado de esta parábola. Esta parábola es el inicio de la revelación de los misterios del reino, versículo 11. Por eso entenderla correctamente abre nuestra comprensión para ver los misterios del reino. En Marcos 4:13 Jesús dice a sus discípulos cuando estos buscaban el significado de esta parábola y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí Él nos está dejando, el maestro, el gran maestro nos está dejando un precedente. Présteme atención, maestro. Si usted va a enseñar las parábolas del reino, preste atención a esta primera parábola, porque nuestro Señor Jesucristo nos da el significado de la parábola. No hay que hacer mucho esfuerzo aquí. Y si usted se toma el tiempo de estudiar la parábola, usted tiene que entender algunas cosas de las parábolas. Déjeme dárselo. Aquí viene su clase de teología en cuanto a las parábolas. Para poder usted interpretar las parábolas, usted no puede ir dándole significado a cada aspecto de la parábola. La parábola tiene un mensaje en particular y cuando usted encuentra ese mensaje, usted no puede tratar de espiritualizar cada cosa que ve aquí en la parábola porque hay cosas periféricas. Déjeme ser un poco más claro. Hay algunos que ven en las parábolas mensajes tan rebuscados y tan espiritualizados que le dan a cada palabra de la parábola un significado especial y alegorizan. Pero para poder usted interpretar las parábolas, usted tiene que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, entender que la parábola tiene un propósito, encontrar ese propósito e irse por ese propósito y dejar en la periferia lo que está en la periferia. Hasta ahora espero haber sido claro. Así que, mi hermano y amigo, entender esta parábola nos da las pautas correspondientes para entender las siguientes a esta. Jesús nos está dando las herramientas para entender los misterios del reino compuestos en parábolas. Vayamos pues de la mano de nuestro Señor Jesús y entendamos esta parábola, versículos 18 al 23, y ya lo leímos.
Como primera pregunta, si usted es un estudioso de la Biblia, querrá saber quién es el sembrador. Y nuestro Señor Jesús no lo dice, porque aunque Jesús no lo explica en este texto, es más evidente en el Evangelio de Marcos, donde Él dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Por lo que usted y yo, mi hermano, somos esos sembradores. Bueno, en primer lugar, el sembrador por excelencia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo trajo en primera instancia la palabra. Él es la palabra de Dios, Él trajo el mensaje de Dios. Pero todo aquel que sigue el mensaje del Señor Jesucristo y proclama el mensaje del Señor Jesucristo, hace parte de esto, es el sembrador. Pero Jesús nos muestra aquí que Él es el primero, por lo que usted y yo, hermanos, somos esos sembradores. Pero Jesús inauguró ese proceso de predicación del Evangelio. Entonces Jesús hace referencia en el sembrador a su persona en primer lugar y todo aquel que proclama con fidelidad las verdades del reino. Teniendo esto claro, podemos inferir que la semilla es ¿qué? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sino la obra y el sacrificio, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede quedarse con el Evangelio solamente con la muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio, recuérdelo, es la obra, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros proclamamos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8:11 nos dice eso. Y que los terrenos aquí ilustrados constituyen ¿qué? El corazón del hombre. Entonces vamos formando el puzzle, vamos encajando las piezas del rompecabezas del significado de las parábolas del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mis queridos hermanos, enfrente de nosotros tenemos una realidad que sucede cada vez que predicamos el Evangelio. ¿Cuál es esa realidad? Nos enfrentamos a varios terrenos. Sin duda, el problema cuando se predica fielmente la palabra, y escúcheme bien esto, creo que no puedo sobreenfatizar esto. El problema cuando se predica fielmente la palabra no es la metodología, no es el mensaje, muchas veces no es el expositor, es el inadecuado terreno sobre el cual el mensaje cae. La semilla, por lo que el resultado varía dependiendo de la preparación del terreno. Cada corazón es un terreno y cada corazón está preparado para algo. Es por esta razón que usted y yo, mis hermanos, debemos hacer nuestra parte con fidelidad, predicar el Evangelio fielmente y dejar los resultados al Señor. Ni marketing, ni publicidad, ni un mensaje más diluido cambiarán los resultados. Solo la palabra de Dios predicada fielmente penetra en un corazón preparado. No hay más. Un corazón duro. Lo podemos ver en el versículo 19. Este es el primer terreno, un corazón duro. El primer terreno entonces es presentado como un corazón duro donde el Evangelio no penetra. Y creo que puedo pensar en un caso. Hace algunos años yo estuve hablando con uno de mis exprofesores en el colegio y este hombre era tan hostil a la realidad del Evangelio que sencillamente no quería escucharme, no quería saber nada del Evangelio, y no saben con cuánta hostilidad y con cuánta amargura este hombre se expresa o se expresaba de Dios. El Evangelio no penetra en terrenos así, gente intolerable, desinteresada por las cosas de Dios, gente necia, cuyos corazones están tan duros que dicen, no hay Dios. Este es un terreno duro, pisoteado por el pecado, pisoteado por las filosofías de este mundo. El Señor Jesús nos advierte que nos encontraremos con hostilidad y endurecimiento como este. Pero note allí, no solamente el terreno es inapropiado, sino que Satanás aquí ilustrado como esa ave rapaz está listo para después de que la semilla es arrojada, como no penetra, éste la arrastra y se pierde. Y Lucas nos deja ver esta imagen claramente en Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan.
¿Qué es lo que hace el diablo? Sino velar el entendimiento de las personas para que el evangelio, para que la luz del evangelio no les resplandezca. Espero, y es mi oración, esta no sea tu condición hoy, mi querido amigo. Y no necesariamente debe ser un supuesto ateo para estar así. Pero tú vienes a la congregación, domingo tras domingo te expones a la predicación, y es tu corazón pisoteado por el pecado, que no permite que la semilla del evangelio entre y germine. ¿Acaso ese eres tú? ¿Ese eres tú, mi querido amigo? Pero no solo hay un corazón endurecido como primer terreno, sino que también hay un corazón superficial, versículos 20 y 21. Hay otro terreno al que nos enfrentamos, mis hermanos, y es el superficial. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El próximo corazón es un corazón entusiasta. Ve las maravillas del evangelio y se siente muy atraído por ellas. Gozoso responde, pero no entiende el costo de seguir a Cristo. No hay un fundamento fuerte, no hay una raíz que lo sostenga, y al venir las dificultades, la persecución, porque vendrán. Dice no haber leído las letras chicas del contrato. Cristo nunca se presentó como los televangelistas de hoy. Ven a Cristo y tendrás riquezas. Ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados, dicen algunos. Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y agrega, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El verdadero evangelio no promete el jardín de rosas sin las espinas. Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi hermano y amigo, la raíz del evangelio es que a pesar de las aflicciones, de la persecución, Él está con nosotros. Esa es la raíz del evangelio. Vendrán persecuciones, vendrán aflicciones, pero Él está con nosotros. Seguro personas así llegarán a esta iglesia. Abaten nuestros corazones porque después de darnos por completos a ellos, a la instrucción a ellos, al parecer los vemos crecer, pero tarde o temprano se secarán, pero porque nunca penetró completamente el evangelio en ellos. No puedo meter mis manos al fuego y decir que ninguno de los que se encuentra con nosotros aquí no es ese terreno. Dirán, qué buena predicación. Quizá algunos se me acercarán y dirán, me llegó al corazón. Pero yo te digo, examina el costo de seguir a Cristo. Premedita tus acciones. Tenemos un tercer corazón, el corazón mundano. Tenemos un corazón duro, un corazón superficial, pero tenemos un corazón mundano. Jesús en este versículo enseña el último de estos terrenos que no estaban preparados para recibir la semilla. Y este es el corazón afanado por el mundo y sus placeres. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tenemos a todos aquellos individuos a quienes penetra la semilla, tienen raíz, crece, pero su terreno es infestado por los espinos. Esto no les permite fructificar. Dentro de ellos también hay raíces de este mundo. Personas como estas están con nosotros. Crecen junto con nosotros, pero no son de nosotros. Yo llevo más o menos alrededor de 25 años dentro de una iglesia local y puedo decirles que conozco personas así. Los vemos así, muy junto a nosotros. Parece que crecen, al parecer avanzan, pero no hay fruto. Usted lo ve y parecen creyentes, si aprenden uno que otro versículo, hasta pueden enseñar alguna doctrina, pero después de un tiempo resultan envueltos en los placeres de este mundo, en las filosofías de este mundo. Y alguien dirá, seguro perdieron su salvación. Y yo le respondo, más bien nunca la tuvieron, porque nunca hubo fruto que perseverara. Seguro la semilla creció, pero no fructificó, y cualquier árbol que no fructifica será echado en el fuego. Y escuche bien esto,
no es el crecimiento intelectual lo que determina la validez de su fe. Es una vida de verdadera piedad. ¿Escuchó bien eso? No es el crecimiento intelectual lo que determina la validez de su fe, es una vida de verdadera piedad. Lo que sucede con personas como estas es que hay más del mundo en sus corazones que el Evangelio en ellos, y tarde o temprano lo que hay en su corazón ahogará la palabra de Dios. Tarde o temprano. Quizás sea el amor a las riquezas, el placer de este mundo o qué sé yo. Esto tarde o temprano asfixiará el Evangelio hasta matarlo y dejarlo infructuoso, revelando así la verdadera disposición del corazón. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi querido amigo, es probable que esta sea tu condición. Simpatizas con nosotros, pero no ves la hora de salir de acá, de que acabe esta reunión para deleitarte en el mundo. Pero te digo una cosa, tarde o temprano, esos espinos crecerán y cubrirán la poca luz que llega del Evangelio. ¿Qué harás? O amas a Cristo o no lo haces. Esto es blanco o negro, no hay lugares grises con Él, no hay puntos grises con Él, o eres blanco o eres negro, y si quisieras aceptarme este consejo, si no estás dispuesto ahora mismo a dejar tu pecado, el mundo, los placeres, nunca más regreses. No te queremos aquí en esa condición, no te queremos tibio. O tomas una decisión hoy o simplemente estás amontonando ira para el día de la ira. Y esto será lamentable para ti. Pero si hoy estás escuchando atentamente y tu corazón está preparado para la buena semilla, atiende a esta palabra. Y por último, los discípulos debían estar preparados para el último terreno, el corazón receptivo. Y esto es un ungüento, porque en medio de tanta hostilidad, ¿entonces qué? Hay corazones preparados. El reino se va a expandir, mis amados hermanos, y hay corazones preparados para el reino. Mis hermanos, a pesar de que la semilla caerá en terrenos poco apropiados, hay un terreno, mi amado, que va a estar preparado para el Evangelio. Y esto nos debe motivar a seguir predicando fielmente. Este es el terreno que recibe la semilla, y esta crece y fructifica en abundancia. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Un verdadero creyente no solamente recibe la semilla, también crece y no se queda allí, escuche bien, sino que produce frutos dignos de arrepentimiento. Recibe la semilla, crece la semilla, pero esta semilla da frutos dignos del arrepentimiento. Al leer toda la Escritura no podemos negar la importancia del fruto en la vida del creyente. El creyente debe tener frutos dignos de su arrepentimiento. Como bien dice un autor, el fruto, no las hojas, son la señal de la salvación auténtica. El fruto, no las hojas, son la señal de una salvación auténtica. El corazón preparado para la semilla es el que tiene raíz, crece y da frutos buenos con perseverancia, como dice Lucas en su Evangelio. En quien se da esto, lo podemos llamar un creyente genuino. Si no, podemos sospechar. Podemos sospechar. Aún con todo y esto, nos queda algo por examinar en este pasaje, y son los 3 tipos de cosechas. No sé si lo notó allí. No estoy hablando de los terrenos, sino de la cosecha que produce el buen terreno. Porque si seguimos el flujo de pensamiento de la parábola, parece ser que no todo creyente produce la misma cantidad de fruto. No todo creyente produce la misma cantidad de fruto. No me malentienda, todo creyente verdadero debe producir fruto. Todo creyente verdadero debe producir fruto. Pero no todo creyente produce el mismo fruto. El texto lo dice de esta manera: y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. No todos estamos dentro de la misma obra de Dios, sirviendo con el mismo empeño. Hay algunos más indisciplinados que otros. Hay algunos que se quedan rezagados, aún siendo creyentes. No todos tenemos las mismas habilidades y lamentablemente no todos aprovechamos las mismas oportunidades dadas por Dios para fructificar. Y la cosecha viene así.
Hay unos que producen mucho, otros medianamente y otros un poco menos. Por lo que debe llamar nuestra atención preguntarnos, ¿cuánto fruto estás produciendo? ¿Cuánto fruto estás produciendo? Y lo más importante, si realmente estamos produciendo. Y esos frutos son para la gloria de Dios. Escuche, mi querido amigo, yo no puedo determinar cuál es la condición de tu corazón hoy, pero será mejor que prestes atención de qué manera percibes el Evangelio en este día. Préstale mucha atención de qué manera percibes el Evangelio. Quizá ni te importa todo lo que fue presentado hoy. Estás endurecido o tal vez ni te sientes atraído. O hay algunos que sí se sienten atraídos, eufóricos por la belleza del Evangelio, pero no comprendes el costo que implica seguir a Cristo, por lo que eres superficial. Hay algunos duros, pero hay algunos superficiales. O porque dices ser creyente, porque te congregas con nosotros cada 8 días, pero sé sincero, te atrae más el mundo y vives como el demonio cuando ninguno de los que está acá te ve. Tú tienes raíces de espinos en tu corazón. O eres duro, o eres superficial, o tienes raíces de este mundo en tu corazón. Ahora, si has considerado bien el Evangelio, mi amigo, tu vida debe producir frutos dignos de arrepentimiento. Para ustedes, mis amados hermanos que han aceptado al Rey, esta parábola nos inserta en esa realidad velada para algunos, donde Jesús es el Rey en los corazones de los creyentes y donde el reino avanza con la proclamación del Evangelio ilustrado en esta parábola. El reino va a avanzar, el reino está avanzando y los discípulos debían comprender eso, porque ellos estaban embotados con preconcepciones del reino. Y en el reino para ellos no había hostilidad, pero el Señor Jesús les dice, no. El reino inaugurado por el Rey tiene ciertas condiciones, ciertas características, y dentro de esas características hay hostilidad. Conforme ustedes vayan avanzando este reino, habrán terrenos a los que se enfrentarán, pero habrán quienes acepten el mensaje del reino y den fruto en abundancia. La enseñanza de esta parábola es que el resultado de oír el Evangelio siempre, en todo lugar, depende de la condición del corazón de aquellos a quienes está dirigido. Siempre. Por lo que no debemos desanimarnos cuando al anunciar el reino de Cristo, el hombre no responde de una manera satisfactoria. Pero no debes desanimarte. Sigue predicando, proclamando, expandiendo el reino de los cielos, porque el resultado le pertenece a Él. Vamos a orar. Mi Dios y Rey, bendito Jehová, oh, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, hay tanto aquí y tan poco tiempo. Gracias por habernos permitido lo que nos permitiste en esta noche. Atornilla ese mensaje en nuestros corazones y que den fruto en abundancia. Por favor, que den fruto en abundancia, fruto para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga.